Buenas noches, amigos. Traigo un libro en las manos. Un libro muy especial, porque de este libro, en 10 años, se hicieron 37 ediciones. Lo que quiere decir que en 10 años lo leyeron más de 100.000 personas. Es más, el autor del libro había preparado el guión para hacer una película a propósito de este libro, pero le dio un infarto y la película ya no se hizo, pero a punto estaban de realizarla. Es un libro genial del que primero voy a hablaros de un autor, un pintor que se llamaba Rembrandt. Era el mejor pintor que ha tenido Holanda y además uno de los grandes innovadores de la pintura. Estamos una vez más en el siglo XVII. Rembrandt, para cualquiera que tenga una cultura media, es un pintor de la altura de nuestro Murillo, Velázquez, Picasso, etcétera, etcétera. Rembrandt, el autor, vivió una vida de lujo porque solicitaban mucho su pintura. Por eso hizo muchos cuadros y casi todos ellos o retratos o de tema bíblico. Los cobraba muy bien y al cobrarlos también, esto le permitía vivir holgadamente. Pero nosotros hoy vamos a olvidarnos casi de su vida y nos vamos a fijar en uno de sus cuadros, tal vez el más famoso. El más famoso cuadro suyo se titula El regreso del hijo pródigo. Podéis imaginaros que hijo pródigo hace alusión a la parábola que nos contó Jesús. Es decir, un padre tenía 2 hijos. El más joven de ellos le dijo un día al padre: «Padre, dame lo que me corresponda, que yo quiero vivir a mi aire». Y se fue a lejanas tierras con idea de vivir a lo ancho. Pero el dinero se le acabó muy pronto. Y entonces los muchos amigos que había tenido antes desaparecieron. Para poder comer se tuvo que poner a servir una piara de cerdos. Y ni siquiera le dejaban comerse las algarrobas que comían los cerdos. Y entonces pensó: ¿cuántos criados en casa de mi padre viven como reyes? Volveré yo a casa de mi padre, le pediré perdón, él me va a perdonar y le diré que me trate no como a un hijo, que he malgastado la hacienda, sino por lo menos como a un criado. Y Rembrandt lo que pinta en este cuadro famosísimo es precisamente el momento en que el hijo y el padre se encuentran. Aquí tenemos al hermano mayor y al fondo tenemos otro señor que está contando dinero. ¿Qué quiere decir Rembrandt con esas figuras? Bueno, lo más importante de este libro es que su autor ha logrado describir y descubrir cómo Rembrandt, cuando pinta este cuadro, está ya acabando su vida y acaban de ocurrirle además a él unos sucesos terribles. Acaba de morir su esposa, acaban de morir en el mismo año sus 2 hijas y sobre todo acaba de morir su hijo Titus, al que amaba
apasionadamente. Se encuentra solo con un niño de 9 meses. Esto hace que cambie radicalmente su vida. Da un giro de las vivencias externas que ha pasado por todas: caprichoso, mandón, impertinente, egoísta, vicioso. Todo esto se ha acabado para él. Empieza a vivir interiormente la herida de su soledad. Y dentro de la herida de su soledad, alguien le encarga la vuelta, el regreso del hijo pródigo. Y así lo pintó. Ocurre que muchos años después, un gran teólogo llamado Niven, que había sido profesor de la Universidad de Harvard durante 20 años, se cansa ya de las clases y lo que hace es irse a un centro de los que llamaban el ARPA. El centro del ARPA eran unos refugios donde se recogía a la gente con deficiencias mentales. Él se irá allí con la idea de acabar entre ellos su vida, alegrando la vida de los demás. Pero he aquí que un día hace una visita a unos amigos y tenían en la pared colgado una copia del Rembrandt, de la vuelta del hijo pródigo. Niven era sacerdote holandés, más o menos había nacido un año antes que yo, se murió el año 95, pero era un gran teólogo. Vio aquel cuadro y quedó impresionado, y ya no paró hasta que alguien le protegió y le pagó el viaje hasta Leningrado, que es donde se conservaba el cuadro original de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo. Entonces logró ir allí, y allí estuvo, con permiso de las autoridades correspondientes, 8 horas seguidas sentado ante el cuadro, viendo, mirando, descubriendo, sintiendo, casi diríamos que sintiendo al autor identificado con cada uno de los personajes. Es más, sintiéndose a sí mismo identificado con cada uno de aquellos personajes. Ocurrieron varias anécdotas, porque de momento, mientras los turistas pasaban a cientos, él cogió una silla para estar más tranquilo. Pero instantes después vino uno de los veladores para decirle: esa silla tiene que estar en su sitio y nadie la puede tocar. Y se la quitó. Entonces a él se le ocurrió, a Niven, se le ocurrió sentarse en el radiador de la calefacción. Y al instante pasaba una turista con su grupo explicando las cosas, y lo primero que le dijo: ahí usted no puede estar sentado. Así que se sentó en el suelo y con absoluta tranquilidad estuvo mirando el cuadro. Para mí, la charla de hoy tiene este interés. Un hombre sabio que supo ver un cuadro, una pintura, que nos va a enseñar cómo también nosotros podemos, mirando bien, descubrir el secreto de todas las pinturas. ¿De qué trata ese cuadro? Ya os he presentado un poco los personajes. La vuelta del hijo pródigo. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que Rembrandt, en estos momentos de tanta angustia porque ha perdido a toda su familia, le ha dado una vuelta al corazón. Y entonces él mismo se siente el hijo pródigo que se fue de la casa del padre y ahora vuelve
a los brazos de Dios. Por eso, el personaje arrodillado, el hijo pródigo, que es acogido por el padre, es el propio Rembrandt, con unos vestidos andrajosos, con la cabeza llena de costras, los pies heridos, la pobreza total, pero el corazón, la cabeza pegada al corazón de su padre, que sobre él pone las manos perdonándolo, según el Evangelio, no solo perdonándolo, sino mandando a celebrar un gran banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha resucitado. Estamos en Cuaresma. No os extrañe, queridos amigos, de que hoy tengamos una explicación con un cierto toque religioso, pero también tiene otras muchas cosas. La principal, que nos enseña a ver una pintura. Ocurre pues que Rembrandt se identifica en primer lugar con el hijo pródigo, es decir, algo así como el arrepentimiento de todos los desmanes, de todos los vicios, de todas las maldades de su vida pasada. Hay más. Hay un segundo personaje. Según el Evangelio, cuando el padre está celebrando el banquete de su hijo, viene el hijo mayor y no quiere entrar en casa porque su padre ha hecho un banquete con un hijo que no se lo merece. Y el padre tiene que convencer al hijo mayor para que él también se alegre de que su hermano desaparecido está ya en casa. Él no se había salido de la ley, nunca había hecho nada que molestara a su padre, pero a la hora de la verdad, en este momento, tampoco participa del gozo y la alegría de su padre. Y aquí Rembrandt, también en el hijo mayor, se retrata a sí mismo. Quiere pensar cómo en su vida pasada tenía ese orgullo, esa supremacía, ese despreciar a los demás y sentirse el hombre más grande del mundo. Se parecía al hijo mayor de la parábola porque tampoco él tenía sentimientos ante las penas, fracasos y dolores de los demás. Tenemos pues ya a los dos hijos en casa. Rembrandt, aunque el hijo no estaba en casa y el Evangelio nos dice el problema de que no quería entrar, aquí Rembrandt lo coloca ya en casa porque quiere tener juntos al padre y los dos hijos. Por último, pensemos en el padre. Rembrandt acaba de perder a su mujer y sus hijos, como os he dicho hace un momento, y tiene el corazón vacío. Ese corazón vacío suyo le hace pensar en el sentimiento de vacío que tuvo que sentir el padre del hijo pródigo cuando el hijo se le fue cargado de desventuras y no venía nunca. Ahora comprende el gozo del padre, el salto de la amargura al gozo porque el hijo ha vuelto. Y él entonces, a la hora de retratar al padre, lo hace retratándose a sí mismo también, porque también él tiene como el padre el corazón vacío de todos los seres queridos que ya ha perdido. Podríamos decir, ahora ya artísticamente, que Rembrandt no hace nada de movimiento. Lo más expresivo, claro, son las manos del padre sobre los hombros del hijo, pero no hacen ningún movimiento. Ese es el gran artista, los gestos que tienen los personajes, los que hacen
perdón, los que hacen que entendamos qué sentimientos corren por su corazón. A mí, la verdad es que me ha llenado de gozo poder presentaros ahora ante la Cuaresma esta parábola y este cuadro. Un hombre que supo mirar a los personajes y vio cómo el autor se reflejaba en ellos. Pero también Niven, viendo el cuadro pintado, se sintió él a sí mismo pecador, lejano, abandonó a Dios en sus egoísmos, se convirtió y ahora también él se sintió superior a los demás como el hermano mayor, pero acaba con una conclusión: lo único que vale la pena es tener un buen corazón como lo tiene el Padre, casi ciego porque lo mejor es ver poco por fuera, pero sentir mucho por dentro, el cariño, el amor y la alegría del encuentro y la unión de todos en una casa. Seguro, queridos, que os ha gustado. Buenas noches y hasta el próximo día.